a 5 centímetros. Debe incluirse los datos de la universidad, por ejemplo, aquí Universidad Pública del Alto, carrera comercio, incluso de nosotros todavía tenemos el área. Esto por si acaso voy a tener que actualizar para la siguiente. Aquí arriba tiene que estar área administrativa, financiera y económica, no sé si no me equivoco. Entonces, acá tiene que estar el área, ¿ya? El título de la investigación tiene que estar en esta parte que les estoy señalando, pero en acá, por si acaso, les he mandado un esquema donde dice título. ¿Por qué? Porque en acá tiene que estar también especificada. Este, por ejemplo, es este modelo que he sacado era antes de que se apruebe lo de las jornadas académicas. Ahora, con las jornadas se ha aprobado lo que son las dos categorías de monografías, que es de compilación y de investigación. Entonces, en esta parte superior sí o sí tiene que estar el tipo de monografía que están realizando. Directamente, monografía de compilación y en acá recién el título de su monografía, ¿ya? Se debe indicar también qué es lo que se pretende con la presentación de la monografía. Esta parte dice monografía presentada en opción al título de técnico superior universitario. Esta estructura sí o sí tiene que tener la carátula de su monografía y la defensa. Aquí estamos viendo que tiene que haber los nombres y apellidos de los autores. Dice autores porque de acuerdo a lo que se ha establecido en la reunión académica, se puede hacer una monografía entre dos estudiantes, es decir, dos estudiantes pueden presentar una misma monografía, no es de forma individual, puede ser hasta de dos estudiantes, no más, o sea, no se puede de 3 o 4. ¿No? Pero ustedes, por ejemplo, están haciendo de 5, de 6, en algunos casos de 3, en algunos casos de 2. Pero les reitero, de acuerdo al reglamento, solamente se puede de 2 estudiantes, ¿ya? Eso por favor no se olvide. Y finalmente tiene que indicar el lugar y el año del documento. Por ejemplo, ustedes van a presentar sus monografías al año, por ejemplo, para el técnico superior, seguramente dirá 2022. ¿No? Actualmente dice 2021, pero les reitero, eso dependiendo del año en el que vayan a realizar la defensa de su monografía. Acá tenemos también otro aspecto que ingresa en lo referente al título de su monografía. Muchos de ustedes deben tener en conciencia de que la primera etapa, cuando hemos empezado a armar su monografía, todavía ustedes tenían un título tentativo, que era un poco medio impreciso, y ustedes es lo que han escrito y me han enviado, ¿no? Y en base a ese título tentativo, hemos pasado a la etapa intermedia, que en este caso sería donde ya tenemos definido el tema y los objetivos planteados. Eso ustedes ya lo tienen mejorar. La mayoría de ustedes ya tienen sus objetivos, ya tienen su título estructurado. Ahora vamos a pasar a la etapa final. ¿Cuál es la etapa final? Cuando ya tienen el informe monográfico, el título tiene que estar adaptado a los objetivos reales. Por eso les decía a ustedes, sus objetivos general y objetivos específicos no pueden variar demasiado del título de su monografía. Por eso es que muchos de ustedes les he observado y les he dicho, pero si tu título dice me pongo a pensar sobre sobre el uso del marketing digital en las empresas, en las medianas y pequeñas empresas, sus objetivos no pueden decir, presentar una estrategia de marketing, no, porque el título no dice estrategia, dice directamente el uso del marketing digital. Por tanto, su objetivo tiene que ser analizar el uso del marketing digital en las empresas, en las medianas y pequeñas empresas en Bolivia. Entonces, en base a eso tiene que estar su título. Y en varios casos de ustedes, en la mayoría de los casos, cuando han cometido ese error en la elaboración de sus objetivos, se les he de alguna manera corregido o les he sugerido que puedan cambiar sus objetivos. En algunos casos les he puesto algunas sugerencias de cómo podrían ser planteados sus objetivos, ¿no? Entonces, ya hemos pasado por esta etapa inicial, hemos pasado por esta etapa intermedia y estamos en esta etapa final. Incluso en la etapa final va a ser cuando ustedes presenten a su tutor para que se los pueda revisar, dar una última revisada y el tutor les diga, efectivamente está bien, mandemos a los tribunales para una última revisión. En ese momento recién va a estar en esa etapa
final. Todavía podemos decir que estamos en esta etapa intermedia, porque les reitero, cuando ustedes presenten a su tutor, que posiblemente sea especialista en el tema. Por ejemplo, en el tema de marketing, tal vez pueden buscar al docente que dicta marketing, por ejemplo. Hay un docente que dicta marketing. Puede ser que eso sea la persona más adecuada para que les pueda tutorear sobre el marketing. Tal vez él conoce más libros, les puede incluso les puede proporcionar libros para que puedan complementar. Por ejemplo, si están hablando sobre normativas arancelarias, ¿quién es el más idóneo para ser su tutor? Tal vez el docente que dicta esa asignatura justamente, ¿no? Entonces, les reitero, sus tutores siempre van a estar acorde al tema que ustedes han elegido, ¿no? Aquí estamos viendo que en el título de la monografía se recomienda que los títulos sean provisionales durante todo el proceso de estudio y redacción de la monografía y se pueda definir cuando tengas la versión definitiva del trabajo. También dice, se sugiere ir formulando varias posibilidades de títulos. De esa forma podrás seleccionar el que más satisfaga y te guste. Es decir, que los títulos que ahora todavía están en su monografía todavía no son los definitivos. Les reitero, posiblemente su tutor diga, bueno, este título medio que no me convence, ¿qué te parece si lo cambiamos por este lado? Entonces, ese ya va a ser su nuevo título. O posiblemente cuando presenten al tribunal, el tribunal les va a hacer una sugerencia de que puedan especificar aún más su monografía, que no sea tan amplio. Entonces, ahí todavía van a seguir adaptando su título de monografía. Les reitero, hay personas, por ejemplo, que hacen sus monografías que utilizan casi 3, 4, 5 veces su título, cambia. Pero siempre las variables se mantienen, solamente se cambia la estructura. Por ejemplo, tal vez el uso directamente, en vez de decir el uso del marketing digital, tal vez directamente el marketing digital, la aplicación del marketing digital en las medianas y pequeñas empresas de Bolivia. Tal vez en vez de uso cambien el término de aplicación o directamente puedan cambiar algún otro término, ¿no? Entonces les reitero, los títulos siempre van a ser todavía tentativos. Por eso es que les decía, estos títulos que ustedes tienen en sus monografías no son los definitivos, posiblemente van a cambiar, quién sabe, al año cuando presentan a su tutor, posiblemente el tutor les diga, todavía hay que especificar un poco más y puede ser que cambien, o directamente les digan, está bien su título, con eso enviaremos para la defensa, ¿no? El índice de la monografía, les reitero, el índice tiene que estar bien estructurado, tiene que estar todos los subtítulos que ustedes están desarrollando en el cuerpo de su monografía. ¿Por qué tiene que estar el índice bien estructurado? Porque esta permite ubicar con facilidad los puntos específicos del documento y asimismo ver en qué página se encuentra cada parte de su monografía, ¿no? Entonces, sí o sí deben estar distribuidos en temas, subtemas, puede ser secciones, partes o capítulos. Tienen que estar ordenados de forma lógica y cronológica. Por ejemplo, aquí hay un ejemplito. Obviamente que este índice más parece esquema porque no hay número de páginas, pero lo que quiero que vean de este ejemplo es que está ordenado de acuerdo a digamos, primero, por ejemplo, economía, de conflicto bélico, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, aquí ya podemos ver cómo está avanzando la monografía. En acá podemos ver la parte de la introducción, que es la parte formal de la investigación, ¿no? O sea, esa es la parte, o sea, una persona, ¿qué es lo primero que lee cuando revisa una monografía? Es la introducción. Por eso la introducción, por lo general, es una descripción breve de lo que has estudiado. Es decir, presenta el contenido de los capítulos de la monografía. Es como un pequeño resumen de todo lo que has realizado en tu monografía. Si yo leo tu introducción, tendré que saber, primeramente, cuál es el objetivo, cuál es el tema fundamental, en qué se va a contribuir, ¿qué metodología estás utilizando? En este caso, ustedes están utilizando el método cualitativo, asimismo están haciendo una monografía de tipo documental. Eso también pueden mencionar en su introducción. Asimismo, ¿cómo van a obtener la información? Recopilación de diferentes fuentes bibliográficas sobre la temática X, pueden decir.
y que finalmente se ha llegado a la conclusión tantos. O sea, por ejemplo, hasta en la introducción puede llegar, en la última parte, en el último párrafo, pueden redactar hasta una breve conclusión que han llegado. Pueden decir en la última parte, asimismo, o finalmente, en la elaboración de la monografía se llegó a la conclusión de que el marketing digital ha sido utilizado por las medianas y pequeñas empresas porque ha sido una herramienta viable para poder incrementar las ventas en estos negocios que por la situación de la pandemia no podían tener, me pongo a pensar, compradores de forma presencial. Por tanto, ha sido una utilidad grande el uso de marketing en las diferentes empresas, medianas y pequeñas empresas. Entonces, ustedes, incluso en la última parte de su introducción, pueden mencionar hasta una breve conclusión del tema. Por tanto, sería como un resumen de todo el documento. Es como decir, es como si yo les dijera, a ver, toda su monografía me lo hagan en una hojita, explíquenme qué es lo que han hecho en toda su monografía. Esa es la forma tal vez más clara de entender una introducción. Es decir, resumir todo lo que han hecho en una hojita o en 2 hojas máximo. Esa es la introducción. Ahí nos introduce al tema como tal, ¿no? Por eso les decía que la introducción sirve, dice, para dar en cuenta en pocas páginas el contenido de tu monografía. Es como si les dijera, háganme un resumen de todo lo que han hecho. O sea, eso es lo más importante de la introducción. Por eso se reitera y se les recomienda siempre que lo redacten al último momento, cuando ya están por terminar su monografía. ¿Por qué hacerlo al último? Porque cuando ya termina tu monografía, recién puedes hacer pues, un pequeño resumen de todo lo que has hecho. Si escribes tu introducción al inicio, posiblemente cometas varios errores o omitas algunos aspectos. ¿Por qué? Porque todavía no has elaborado tu monografía y ya estás escribiendo tu introducción. No, es al revés. Primero realizas toda la monografía y al final redactas la introducción. Eso conjuntamente con el agradecimiento, la introducción y el índice son los que se hacen a último momento. ¿Por qué? Porque en el índice también puede ser que cambien el número de página. Posiblemente complementen con algunos libros y bueno, si posiblemente la metodología estaba en la página 7 o 5, con lo que han complementado va a aparecer en la página 10, digo. Entonces, por eso es que está tanto el agradecimiento, introducción, índice y son las últimas en realizarse. Los aspectos que deben considerar en la introducción va a ser la finalidad u objetivos que se busca en la monografía, la importancia de la monografía, el método o procedimientos empleados. ¿Qué método han aplicado? El método analítico. ¿Qué procedimientos han hecho? Han recopilado información bibliográfica sobre el tema y en base a eso han hecho un análisis. Se hace una descripción sistemática del contenido. ¿Qué significa? Tienen que indicar en su índice, primeramente se realizará un estudio, análisis, posteriormente se realizará lo que es el análisis comparativo entre las empresas tanto y, bueno, ustedes ya van a ir describiendo paso a paso, por eso se dice sistemático del contenido. Es como si ustedes han visto, en el capítulo 1, ¿qué estamos haciendo? Estamos en la introducción. En el capítulo 2 estamos utilizando la metodología. Capítulo 3, el desarrollo. Capítulo 4 están las conclusiones, recomendaciones y bibliografía. Si yo les digo, háganme una descripción sistemática del contenido, ustedes me van a decir seguramente, en el capítulo 1 se presentará la introducción donde se verán aspectos relevantes de la monografía. Asimismo, posteriormente en el capítulo 2 se verá el aspecto metodológico del documento donde se analizará el enfoque, la metodología, posiblemente las técnicas, el tipo de investigación, los instrumentos utilizados para realizar la monografía y finalmente o posteriormente en el cuerpo se desarrollarán los diferentes subtítulos elaborados en el tema que ha sido seleccionado y finalmente se presentarán 2 a 3 conclusiones. Eso es una breve descripción sistemática del
contenido de sus monografías. Entonces, de esa manera, ustedes tienen que ir describiendo sus monografías, es decir, es como un resumen de todo lo que han hecho ustedes, pero paso a paso. Eso es una buena introducción, ¿ya? Y finalmente, dice, tienen que presentar las principales conclusiones de su monografía. Les reitero, en el último párrafo de su introducción pueden incluso mencionar durante la elaboración de su monografía cuál es la conclusión más importante. ¿Por qué? Porque la persona que va a leer, ya sea su tribunal o su tutor, incluso al conocer a esa conclusión que han llegado, entonces ya va a entender con profundidad y que mencione el método que han utilizado, que mencione qué es lo que han hecho ustedes, si han analizado normativas, arancelarias,